Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Sé bienvenido una vez más a nuestras clases de doctrina básica, donde esta es nuestra séptima clase. Hoy vamos a estar viendo acerca de la declaración de fe que como cristiano nosotros debemos de tener bien fundamentado. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuáles son nuestras creencias? Bienvenido una vez más y vamos a comenzar con este maravilloso tiempo. Primeramente vamos a entender que nosotros creemos como cristianos que la palabra es inspirada de Dios totalmente. Creemos que la Biblia es nuestra regla suficiente de fe y conducta y es la palabra inspirada de Dios. La Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, contiene la palabra verbalmente inspirada y autoritativa por Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a comprender y a entender esta fe que nosotros como cristianos pues siempre vamos a respaldar a través de la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que huiste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La última cita la encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay algo que entender, que la palabra de Dios es de una de otra manera como es dual, tiene una dualidad. Hay un filtro humano, pero la inspiración venía totalmente siempre de parte de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios revela la palabra a los hombres en su inmenso amor como un plan de salvación para la humanidad, donde toda la palabra de Dios siempre nos va a dar la claridad y el entendimiento de quiénes somos nosotros como pecadores, quiénes somos nosotros como seres humanos y la gran necesidad que tenemos de Jesucristo, nuestro Salvador. La palabra de Dios se manifiesta a sí misma y se revela y se respalda a sí misma. Hay que de nosotros como creyentes entender que lo más importante es recibirla como de parte de Dios y no como de un hombre llamado Pablo, de un hombre llamado Moisés, Salomón, David, cualquier hombre que haya escrito algún párrafo o versículo de la palabra de Dios. Todos estos hombres fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Entendiendo esto, vamos a pasar a la parte B. Ya hemos visto nuestro primer punto de la declaración de fe, que la Biblia es inspirada de Dios. Creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe suficiente y de conducta, y es la palabra inspirada de Dios. Ahora vamos a entender nuestra segunda parte o declaración de fe. Creemos que hay un Dios viviente y verdadero. Solo hay un Dios viviente y verdadero. Dios ha escogido revelarse a sí mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son un solo Dios, lo mismo en sustancia, igual en poder, en gloria. Es una Trinidad en la verdad. Vamos a ir a la primera escritura, que la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora vamos a la escritura que vamos a encontrar en el libro de Isaías
capítulo 43, versículo 10, que dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La última escritura en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para complementar esta palabra, igualmente la vamos a encontrar en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas 4 escrituras desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, vemos cómo Dios mostraba a su pueblo que solamente había un Dios. En Isaías el profeta nos habla de que solo hay un solo Dios, que Él es el mismo Dios de siempre, que antes de Él no ha habido un Dios, ni después de Él habrá otro Dios, siempre recordándonos la gran magnificencia de nuestro Padre Celestial, que desde el principio de la creación y desde muchísimo antes de que el tiempo fuera establecido, Él ya existía, ya que nuestro Padre habita fuera del tiempo. Cuando en el principio Dios crea los cielos y la tierra, en ese momento se crea lo que es el tiempo, el espacio, tiempo y espacio y la materia se forman en ese momento en que la palabra de Dios se manifiesta. En Mateo 28:19 se nos dice que debemos hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole a esta Trinidad ese mismo valor de la unidad que es de un Dios todopoderoso y soberano, que se ha manifestado de una manera en la cual nosotros lo podemos ver. Esto lo atestiguamos cuando Jesucristo en el río Jordán es bautizado por medio de Juan. Desciende el Espíritu Santo sobre él y la misma voz del Padre Celestial se manifiesta, y los tres en un mismo momento tan especial y tan glorioso podemos ver cómo Dios en sus 3 partes se manifiesta en ese mismo momento. Así que nosotros debemos de creer que nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, en poder, en gloria, en una manera diferente de verlo. Y acá el Padre, al Espíritu Santo no lo podemos ver como tal. Creemos que tenemos un Dios justo y todopoderoso que creó todo lo que nos rodea, y eso manifiesta su gloria. Creemos en el Espíritu Santo porque Él es el que nos lleva a tener un cambio constante en nuestra forma de ser, personalidad, comportamiento. Pero ahora tenemos la palabra de Dios que nos manifiesta que Jesucristo vivió y resucitó. Y es ahí cuando vamos a pasar a la parte C de nuestra fe, de nuestro reglamento que nosotros tenemos como cristianos de fe. La tercera parte nos va a hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es totalmente Dios y totalmente hombre. Dios perfecto y hombre perfecto. No es 50% hombre, 50% Dios, sino que es 100% Dios y 100% hombre. Vamos a ir a unas escrituras las cuales nos van a ayudar a entender este principio que revela a Jesucristo como Dios y como hombre. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos del Verbo estamos hablando de Jesucristo. En el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando hablamos del Verbo, de la palabra de Dios, estamos refiriéndonos a Jesucristo. Entonces entendemos que desde el principio de la fundación de todo lo existente de la creación, Jesucristo ya estaba ahí porque Él era la palabra, haciéndose presente para que fuera hecho todo lo creado, lo que hoy podemos ver, ya sea visible o invisible. Vamos a ir entonces también a otra escritura en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice así: Él es la misma imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y nos está hablando de nuestro Salvador Jesucristo, el que es imagen del Dios invisible, aquel que creó todo para su gloria, ya sea visible o invisible. Ahí es donde nos damos cuenta que el Dios que nadie puede ver, fue necesario en su plan poder hacerse visible para que pudiéramos creer grandemente en su poder, pero aquí en la tierra. El poder de Dios ya se había manifestado a lo largo de la historia, pero aún así algo estaba ocurriendo en el pueblo de Dios y en la humanidad, que seguían rechazando su divinidad y su poder. Es ahí cuando en el plan de Dios viene a manifestarse Jesucristo como carne. El verbo, la palabra se hace carne para que así la humanidad pueda reconocer a Dios ahora visiblemente. A esto nos lleva a otra escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 3, que dice así: en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, que cargó con todos nuestros pecados, Él dio su vida para que hoy nosotros pudiéramos tener libertad. Era necesario que la humanidad pudiera verlo y pudiera plasmarlo en la palabra, que ahora nosotros podemos leer y entender los evangelios y cada parte que nos ayuda a comprender que Dios, el Todopoderoso, se hizo carne a través de su Hijo unigénito, para que hoy nosotros pudiéramos tener la veracidad y certeza de que Él vino a la tierra y que ahora Él está a la diestra del Padre. Como el Hijo eterno de Dios, entonces hay ciertos puntos, hay 7 puntos que nosotros debemos de reconocer en Él. El primero es que nació de una virgen. El segundo, que llevó una vida sin pecado. El tercero es que Él realizó milagros. El cuarto es que Él murió en la cruz por nuestros pecados. El quinto punto es que Él resucitó corporalmente de entre los muertos. El sexto punto es que Él está sentado a la diestra del Padre. Y el séptimo es que Él regresará visiblemente de nuevo. Vamos a empezar a aclarar estos puntos uno por uno, comenzando desde que Él nació de una mujer virgen, yendo a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice así la escritura: he aquí una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35 dice así la escritura: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ir a otra escritura que vamos a encontrar para poder refutar lo que la palabra de Dios dice acerca de que Él llevó una vida sin pecado. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto nos hace ver cómo Jesucristo, siendo hombre, a pesar de sus dolencias, sufrimiento, debilidad, en su vida, toda su vida, Él la llevó sin pecado.
El otro punto que vamos a analizar en las escrituras es el que él realizó milagros, él realizó señales, maravillas cuando él estaba aquí en la tierra. Para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, que dice así: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Igualmente en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo hizo milagros, maravillas y señales, y eso lo refutaban sus discípulos, mucha gente, no solamente los discípulos, sino gente que estaba en contra de él, personas que escribieron acerca de su vida, incluso los mismos fariseos, las mismas personas que lo acusaban, decían que este hombre había hecho milagros y grandes proezas en el nombre de su Padre. Ahora vamos a pasar a la otra veracidad que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, que dice que él murió en la cruz por nuestros pecados. Esta escritura la vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, que dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos a justicia de Dios en él. Era necesario que él muriera por nuestros pecados para que así nosotros pudiéramos ser rescatados y libertados de esa vida de pecado que estábamos viviendo. Cuando nosotros entendemos que él murió en la cruz por nuestros pecados, sabemos que hay una persona, el Hijo de Dios, que nos amó de tal manera que se ha entregado para que nosotros pudiéramos ser libres de esos pecados que nos condicionaban a nuestra naturaleza pecaminosa y a la muerte. La naturaleza pecaminosa hoy ya no nos detiene para el día de mañana tener la promesa de una vida eterna junto al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a pasar al otro punto, a entender que él también resucitó corporalmente de entre los muertos. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 6, que dice así: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estas palabras se le decían a las mujeres que habían visitado la tumba del Nazareno. Al haber resucitado, un ángel que se les aparece les decía que él ya no estaba ahí, que había resucitado conforme a las Escrituras habían dicho que así tenía que ocurrir. En Lucas capítulo 24 versículo 39 dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesucristo manifestándose a sus discípulos, haciéndoles ver que él era el mismo Jesucristo que había caminado durante 3 años con ellos, ahora había resucitado con un cuerpo glorioso, para mostrarles que él era el Cristo Jesús que las profecías habían hablado de que él resucitaría después de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo nos muestra cómo él cumple las profecías que se habían hecho de él en el Antiguo Testamento. Alrededor de 300 profecías se cumplen cuando él, en la vida de Jesucristo, con su vida, con sus prodigios, con su muerte y su resurrección, el Antiguo Testamento se manifiesta en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Esto nos lleva al sexto punto, que nos hace entender que él está sentado a la diestra del Padre. Y vamos a ir a las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33, que dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
esto que vosotros veis y oís. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios por tan grande acontecimiento que hoy nosotros podemos encontrar en las Escrituras y saber que es algo verídico. El que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre es un valor muy grande para el cristiano en nuestra fe. Creer que Jesucristo ya no es un Dios muerto, como muchas culturas o muchas religiones manifiestan a sus dioses, los cuales están sus tumbas, están sus cuerpos. Hay veredictos de que sus dioses están muertos, dioses con D minúscula, porque el único verdadero Dios es Jesucristo, aquel que resucitó para mostrar que Él era el Hijo del Dios viviente, que dio su vida por ti y por mí, por nuestros pecados. Vamos a pasar ahora a lo que es el hecho de que Él regresará visiblemente de nuevo, y lo vamos a encontrar en el mismo libro histórico de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10 y 11, que dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como los discípulos, muchas veces el cristiano puede tener mucha falta de fe. Vemos los milagros, vemos las maravillas en nuestras vidas, porque no somos los mismos cuando hemos recibido a Jesucristo. Hay un acto de fe que tenemos todos los días donde parece imposible cuando leemos que Jesucristo nació de una mujer virgen, e igual vemos de imposible que una persona puede cambiar su carácter, su manera de manifestarse cada día. Nosotros debemos de creer todas estas partes que nos hablan de nuestras reglas de fe, nuestra declaración de fe, que manifiestan cómo la palabra es la verdad manifestada para el humano, para el hombre, para que pueda entender el amor tan grande de Dios, entender que solamente este único y verdadero Dios existente, desde el principio y al fin, Él es el principio y Él es el fin. Él creó todo lo que nos rodea, los átomos, el universo, tanto lo más mínimo como lo más grande, invisible, invisible. Todo fue creado de una manera que nadie puede entender. Científicos podrán dar toda su vida para poder comprender los misterios de la creación, sin embargo, no han podido llegar a la altura de nuestro Creador. Los secretos y las maravillas están escritas en su palabra desde hace mucho tiempo. Como cuando Job hablaba de la creación del universo. Job está escrito en los tiempos del Génesis. Estamos hablando de que un hombre sabía lo que los científicos descubrieron hace apenas un corto lapso de tiempo. Así que cuando la palabra de Dios la vemos totalmente con nuestra fe, se abre un panorama muy grande y tú dejas de ser una persona ignorante creyendo que podemos venir tal vez del mono, ya que los monos tienen monos, los caballos tienen caballos, jirafas, y el hombre se manifiesta para desarrollar hombres. De la mujer nacen humanos, y eso lo debemos de entender porque la palabra de Dios así nos lo dice.
Y así ha pasado, y no hay nada que pueda cambiar eso, ni siquiera científicamente, porque la teoría de la evolución no está comprobada científicamente. Es una teoría que tiene muy pocos fundamentos, muy poco respaldado por otros científicos o por teorías que ahora en día refutan que es incorrecto lo que muchos científicos como Charles Darwin han dicho de la evolución. Esto nos lleva a creer que la palabra de Dios por eso es nuestra única regla suficiente de fe y conducta, porque se siguen descubriendo muchas cosas que la palabra de Dios ya había dicho. Esto es lo que nos lleva a creer en aquellos hechos que para muchos son como mitología o leyendas. Cuando hablamos de la resurrección, de Jesucristo naciendo de una mujer virgen, de los milagros y maravillas que Jesucristo hizo, todo eso nosotros debemos de creerlo. No solamente porque hoy ya no ocurran ciertos milagros, porque siguen ocurriendo, sino porque ahora el milagro más grande es de que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz, y que ahora hay un cambio de comportamiento, de actitudes que se manifiesta en nuestras vidas para ser mejores cada día. Es ahí donde está el verdadero milagro, el que un drogadicto deje esa vida por tener una familia, tener unos hijos, tener una vida de éxito, el que un hombre golpeador, una mujer en depresión puedan cambiar su comportamiento y ser personas que ahora sean contentos, gozosos, alegres de saber que tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Un niño que vivía en las calles y estaba destinado a una vida de destrucción, de pobreza, tal vez de delincuencia, que ahora pueda ser una persona exitosa, con una familia. Una prostituta que no tenía un destino, un propósito, ahora puede tener un cambio en su vida a través de una restauración por medio de la palabra y de la fe en Cristo Jesús. Todo eso nos debe de llevar a creer en un Dios poderoso y verdadero, que se sigue manifestando en la vida de todo aquel que en Él cree. El hablar de la declaración de fe es un tema extenso. Estos son los primeros 3 puntos que vamos a estar viendo de esta sección de nuestra doctrina de fe básica. Así que yo te invito a que continúes y que puedas seguir viendo estos puntos que vamos a estar viendo. Hoy pudimos aclarar algunos puntos de cómo la palabra de Dios es nuestra regla de fe, es suficiente de fe y conducta. Creemos también que hay un solo Dios viviente y creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a seguir viendo estas enseñanzas que vamos a estar llevando a cabo cada semana. Que no te pierdas ninguna. Suscríbete y acompáñanos. Que Dios te bendiga grandemente y estamos despedidos.